Muy buenos días, amigos de 13 Televisión, a una nueva retransmisión de la catequesis del Papa Francisco desde el Aula Pablo VI en el Vaticano. Un miércoles más, el Santo Padre va a reflexionar sobre la carta a los Gálatas de San Pablo, que este miércoles tiene como título El fruto del Espíritu. Vemos el Papa entrar en el Aula Pablo VI, quizás algo sorprendido por los cantos y por la alegría de los jóvenes que están presentes hoy en la audiencia general. Y santo... ¡Cuánta alegría este miércoles!, dice el Papa Francisco. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con il segno della croce e il saluto liturgico. Va a introducir ahora el Papa la audiencia general con la señal de la cruz y la bendición apostólica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los frutos del Espíritu son amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Ante esto no hay ley que se imponga, porque quienes son de Cristo Jesús han crucificado la carne pecadora con sus pasiones y deseos desordenados. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La predicazione di San Paolo. La predicación de San Pablo gira en torno a Jesús y su misterio pascual, Cristo, y de Cristo crucificado. A los Gálatas, tentados de basar su religiosidad en la observancia de preceptos y tradiciones, les recuerda el centro de la salvación y de la fe, la muerte y la resurrección del Señor. Lo hace poniendo ante ellos el realismo de la cruz de Jesús. Escribe así: oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Per allontanarti di Cristo crocifisso nel momento brutto dei Galati. Ancora oggi incluso hoy en día, muchos buscan la certeza religiosa antes que al Dios vivo y verdadero, centrándose en rituales y preceptos en lugar de abrazar al Dios del amor con todo su ser. Questa è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, no? Y esta es la tentación de los nuevos fundamentalismos. Fa paura di andare avanti e vanno indietro perché si sentono più sicuri. Buscan la seguridad de Dios y no el Dios de la seguridad. Por eso Pablo pide a los Gálatas que vuelvan a lo esencial, a Dios que nos da la vida en Cristo crucificado. Da testimonio de ello en primera persona. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y hacia el final de la carta afirma: en cuanto a mí,
Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si perdemos el hilo de la vida espiritual, si mil problemas y pensamientos nos acosan, hagamos nuestros los consejos de Pablo. Pongámonos ante Cristo crucificado. Partamos de nuevo de Él. Tomemos el crucifijo entre las manos, apretémoslo sobre el corazón, o detengámonos en adoración ante la Eucaristía, donde Jesús es el pan partido por nosotros, el crucificado resucitado, el poder de Dios que derrama su amor en nuestros corazones. Y ahora, de nuevo guiados por San Pablo, demos un paso más. Preguntémonos, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús crucificado en la oración? Lo que sucede es lo que ocurrió bajo la cruz. Jesús entrega al Espíritu, es decir, da su propia vida. Y el Espíritu que brota de la Pascua de Jesús es el principio de la vida espiritual. Es Él quien cambia el corazón, no nuestras obras, sino la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es Él quien guía a la Iglesia, y nosotros estamos llamados a obedecer su acción, que extiende donde y como quiere. Además, fue precisamente la constatación de que el Espíritu Santo descendía sobre todos y que su gracia actuaba sin exclusión lo que convenció, incluso a los más reacios, de que el Evangelio de Jesús estaba destinado a todos y no a unos pocos privilegiados. Quelli che cercano la sicurezza, il piccolo gruppo, le cose chiare come allora, vivono come allora, si allontanano dallo Spirito, non lasciano che la libertà dello Spirito entri in loro. Así, la vida de la comunidad se regenera en el Espíritu Santo. Y es siempre gracias a Él que alimentamos nuestra vida cristiana y llevamos adelante nuestra lucha espiritual. Precisamente el combate espiritual es otra gran enseñanza de la carta a los Gálatas. El apóstol presenta dos frentes opuestos. Por un lado, las obras de la carne. Por otro, el fruto del Espíritu. ¿Qué son las obras de la carne? Son comportamientos contrarios al Espíritu de Dios. El apóstol las llama obras de la carne, no porque haya algo malo o incorrecto en nuestra carne humana. Por el contrario, hemos visto cómo insiste en el realismo de la carne humana soportada por Cristo en la cruz. Carne es una palabra que indica al hombre en su dimensión terrenal, cerrado en sí mismo, en una vida horizontal, donde se siguen los instintos mundanos y se cierra la puerta al Espíritu, que nos eleva y nos abre a Dios y a los demás. Pero la carne también nos recuerda que todo esto envejece y pasa, se pudre, mientras que el Espíritu da vida. Pablo enumera, por lo tanto, las obras de la carne, que se refieren al uso egoísta de la sexualidad, a las prácticas mágicas, que son idolatría, y a lo que socava las relaciones interpersonales, como discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias. Todo esto es propio de la carne. Porque el humano ha dei suoi valori, ma questo è amaratamente umano. El fruto del Espíritu, en cambio, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Los cristianos que en el bautismo se han revestido de Cristo están llamados a vivir así. Puede ser un buen ejercicio espiritual leer la lista de San Pablo y mirar la propia conducta para ver si se corresponde, si nuestra vida es realmente según el Espíritu Santo, si lleva estos frutos. Por ejemplo, los tres primeros enumerados son el amor, la paz, la alegría. Mi vida tiene estos frutos
Ad esempio, i primi tre elencati sono l'amore, la pace e la gioia. Amor, paz y alegría. Desde aquí se reconoce a una persona habitada por el Espíritu de Dios. Che è gioioso e che ama. Ma con queste tre tracce si vede lo Spirito. Questo insegnamento dell'Apostolo, Esta enseñanza del apóstol supone también un gran reto para nuestras comunidades. A veces, quienes se acercan a la Iglesia tienen la impresión de encontrarse ante una densa masa de mandatos y preceptos. Esta no es la Iglesia. Questo può essere qualsiasi associazione. Esta puede ser cualquier asociación. Pero en realidad no se puede captar la belleza de la fe en Jesucristo partiendo de demasiados mandamientos y de una visión moral que, desarrollándose en muchas corrientes, puede hacernos olvidar la fecundidad original del amor, nutrito de oración, que da la paz y de testimonio alegre. Del mismo modo, la vida del Espíritu expresada en los sacramentos no puede ser sofocada por una burocracia que impida el acceso a la gracia del Espíritu, autor de la conversión del corazón. Quante volte noi stessi, i preti o i vescovi, facciamo tanta burocrazia. ¿Cuántas veces nosotros sacerdotes, obispos, hacemos tanta burocracia para acoger a la gente en la Iglesia? E non vede in noi tante volte la forza dello Spirito che rigenera, che ci fa nuovi a tutti, no? Abbiamo dunque la grande responsabilità. Por tanto, tenemos la gran responsabilidad de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, animados por el soplo del Espíritu de amor, porque solo este amor tiene el poder de atraer y cambiar el corazón del hombre. Grazie. Muchas gracias. Hemos escuchado la catequesis del Santo Padre, que tenía como título: Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de Pablo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El apóstol exhorta a los Gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con Él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Él, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno, es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía.
Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Father will then impart